Bueno, vamos camino ya de esa tertulia, a ver cómo siguen las apuestas, porque bueno, el caos es total. Ahora bien, lo que no pierde es la situación climatológica y climática, y el clima climático en general. Vamos a ver, hoy es un día muy parecido al de ayer, solo aparentemente, porque también está evolucionando. Por ejemplo, ya no llueve en Baleares. Ayer solo dejaba de llover en el archipiélago canario, eso está más lejos, pero ya no llueve en Baleares. Pero en cambio, en Galicia y en el sur, en las zonas altas y sobre todo interiores de Andalucía, que son la mayoría, bueno, pues ahí va a llover, pero bien. Y además las temperaturas bajaron ayer por la tarde. Por lo tanto, todos los pasos de montaña hoy son problemáticos. No es que haya carreteras cerradas, pero hay carreteras resbaladizas y preocupantes. Y la cota de nieve baja de 1.200 a 700 metros. Entonces, precaución. Ahora hay 4 grados en Madrid y nos iremos a unos 10 u 11 como ayer. También como ayer, 24 grados en las 2 capitales canarias y 1 grado menos que ayer la mínima, el pelotón del pasmo al completo, Soria, Teruel, Ávila y León. Bien, vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo. En primer lugar, con esta tomadura de pelo, que es el tiempo, el reloj detenido del maldito procés. O sea, como bien dijo Inés Arrimadas, que por cierto, tengo que anunciar a todos los seguidores de Ciudadanos que no va a hacer huelga. Es decir, que va a seguir trabajando. Lo digo porque las mujeres que trabajan y que tienen un cargo público tienen la obligación de trabajar. Bien, pues Inés Arrimadas, que a diferencia de otras mendrugas está ahí por su talento y por su valor, dijo el otro día que lo peor del procés o del patachés es que era un modus vivendi. Ahí se puso un pelín cursi, porque es un modo de vida. ¿De qué viven los nacionalistas catalanes? De la independencia. Y dice, pero si no hay independencia ya, pues de eso viven. ¿Pero quién paga? Los españoles. España es el único Estado del mundo que desde hace 5 años paga un golpe de Estado contra sí mismo. O sea, eso no hay precedentes, nunca. Hemos llegado a este gobierno de mendrugos y a esta oposición de idiotas para que un Estado al que le dan un golpe de Estado siga financiando a los golpistas 5 años después. Esto empezó hace 5 años y pico, con Artur Mas, alias el astuto. ¿Qué pasó con Artur Mas? Pues que a los sacamantecas de la CUP, que son los choferes de Otegi, son los de Cuba, son los amigos de la ETA. Antes el jefe era el Sandalio, un tío que iba en chanclas y que era el chofer de Otegi en Barcelona. Estamos hablando de la EZ, de la extrema izquierda de la EZ, nacional e internacional. Bueno, pues esos mandan en Cataluña. Naturalmente con la ayuda del conde de Godó y su coro con su escolanía de columnistas separatistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere ahora la CUP? Pues como dijo muy bien Inés Arrimadas, el lío. Dice, ustedes no quieren gobernar, ni quieren, ni pueden, ni saben. Ustedes lo que quieren es seguir en el lío. Pero el problema del lío es que siguen cobrando todos los meses. Es que dicen que el reloj no corre. ¿Cómo no va a correr el reloj? O sea, que yo sepa, febrero terminó y estamos en marzo. El reloj corre. ¿Qué pasa? ¿Ellos no han cobrado marzo? ¿Siguen con la nómina de febrero? Ah, no, seguro que cobran marzo. ¿Quién paga la nómina de marzo? En un parlamento donde no se parlamenta. Bueno, ahora, porque forzó Ciudadanos la sesión, pero aún así, ¿quién paga? Todos los españoles. Porque por obligación de Mariano, don Bagancio, seguimos pagando el golpe de Estado en Cataluña y esta tomadura del pelo permanente, cuando más de la mitad de los votantes de Cataluña no han votado separatista. Bueno, pues seguimos así. Que en vez de un prófugo de la justicia, quieren que un preso, a la espera de ser juzgado por la justicia y condenado, hoy todas las noticias dicen que con los últimos datos que van saliendo, es bastante probable que acusen a Junqueras, a Mas, a todos, por el delito de rebelión, que los puedan condenar a 25 años de cárcel, que es lo que va a pedir el juez en la instrucción. La Fiscalía pedirá pues la máxima pena, que será esa. 25 años de cárcel. Y con esa gravedad en las penas, seguimos pagando la nómina de todo el equipo ayudante.
O sea, con esas penas seguimos pagando TV3, que es la base del golpe, Cataluña Radio, el Grupo Godó. Seguimos pagando todos los españoles con unas penas pendientes de 25 años de cárcel. O sea, ¿hemos llegado a ese extremo de imbecilidad? Pues sí, hemos llegado. ¿Por qué? Porque unos tienen su modus vivendi, su modo de vida de no pegar golpe, que es vivir del golpe de Estado. Y hay algunos políticos, la mayoría, hay que decir, por desgracia en España, que piensan que mientras les vayamos pagando, pues hombre, el golpe será leve. Un golpe nunca es leve. ¿Cuántas empresas han ido de Cataluña? 3.000, 4.000. ¿Cuántas se van a seguir yendo? Todo lo que dure el proceso. ¿Cuánto va a durar? Ni se sabe. Con esta ley electoral y con esos medios de comunicación, eso puede durar eternamente. ¿Y hay alguna perspectiva de cambio? Ninguna. Ninguna. A ellos les va bien porque cobran todos los meses y a Mariano le va bien porque cada día que pasa le parece estupendo. ¿Para hacer qué? Para hacer nada. ¿Para ser qué? No, él no es, él está. Y ese es todo el procés. El problema del procés de Barcelona es que se corresponde con el procés de Madrid, que consiste en que Mariano está instalado en no hacer nada para seguir sin hacer nada, pero mucho tiempo. Y los otros, exactamente igual. Pero Mariano nos quita el dinero del bolsillo y se lo da a los golpistas, todos los meses. Si a los medios de comunicación españoles que defendemos la Constitución nos dieran el dinero que les dan a los medios golpistas, los gobiernos y las comunidades autónomas del Partido Popular, bueno, nadaríamos en oro. Compraríamos a los columnistas de Godó para que se callaran y no estropearan más la lengua española. Que se venderían, por supuesto. Bueno, vamos con los últimos datos, que son, pues es el día de la marmota. Pero la marmota no cobraba. Estos cobran, pero cobran el dinero que nos quita Mariano Rajoy. Jordi Sánchez ha sido propuesto por Roger Torrent como candidato a la presidencia de la Generalidad, a pesar de que no cuenta con los apoyos necesarios. Sánchez pedirá al juez Llarena su puesta en libertad para acudir al Pleno, mientras la CUP supedita su apoyo a que el Parlamento y el Gobierno implementen la República Catalana. Mientras tanto, la policía continúa analizando toda la documentación incautada a los Mossos y que estos iban a quemar en una incineradora. Según sus conclusiones, el proceso independentista nació en 2011 con el objetivo de ocultar la corrupción de Convergencia. En ese año se registraron varias reuniones entre los Pujol, Mas y Puig. Esta información se puso a disposición de varios periodistas, entre ellos el exdirector de La Vanguardia, José Antic. Los Mossos también querían hacer desaparecer una nueva alerta sobre el atentado de las Ramblas tras el aviso de la CIA. Según cuenta El Español, en esta ocasión se trataba de una información sobre un foco islamista activo en Follonosa, provincia de Barcelona. Bueno, esto es lo mismo que ayer comentaba aquí Pedro J., que es lo mismo que viene comentando OK Diario, que es lo mismo que está corroborando El Mundo. Es decir, la historia del atentado de las Ramblas es como la puesta en escena del golpe. Es que es lo mismo, es clavado con confidentes de la policía, todos, igual que el 11M, que fue la coreografía de darle la patada al gobierno del PP. Es que es clavado, en este caso es la patada a España. Calcao. Y no quisieron investigarlo. Ciudadanos se quedó solo, Girauta se quedó solo, pidiendo una comisión de investigación del atentado de las Ramblas. Todo lo que va saliendo es que ellos lo sabían todo. O sea, los mozos lo sabían todo. Desde hacía años, conocían a todos. A todos es a todos. Pero es que el CNI además conocía al jefe. Y a lo mejor seguía trabajando para ellos. Bueno, ¿y eso no merece una comisión de investigación? ¡Ay, no! No, porque es que aquello fue una puesta en escena de lo mucho que ama Cataluña al Islam, y los islamistas son 800.000 musulmanes los que ven en Cataluña que votan separatista. Y era una manifestación contra el rey de España, como si fuera el rey de España el que hubiera cogido el autobús y matado a 15 personas. ¿Por qué? Porque los mozos tenían que aparecer como el ejército de Cataluña. El ejército de la señorita Pepis, una colección de mangutas que no valen para policías nacionales. Si valieran, estarían en la Policía Nacional, claro que cobrarían menos. Esa organización de pistolas, que no es de policía, tendría que estar disuelta. Todos los datos que aparecen de los mozos de escuadra, todos sin excepción, apuntan a que están implicados hasta el tuétano en el golpe. La cúpula y los mandos intermedios.
hay uno que está ahí, que dirige una especie de sindicato entre los mozos de escuadra, que se burla de lo de Tabarnia. Lean la información en Libertad Digital. ¿Cómo se nota que es gente de menor nivel cultural? No, de menor nivel cultural no, más pobres, que es distinto. Menor nivel cultural es ser tractorio. Menor nivel cultural es ser como Jonqueras, que dice que es profesor de historia y que los catalanes comparten ADN con los franceses y con los españoles. Eso es menor nivel cultural. Menor nivel cultural es el que tiene el presidente del gobierno de no meterte en la cárcel a ti por predicar el odio contra media Cataluña cuando tienes la obligación de defenderla. Pero ¿quién mantiene a los mozos golpistas en su sitio? Mariano Rajoy Brey. Siempre volvemos a lo mismo. ¿Con qué respaldo? Con el de Pedro Sánchez. Castejón se llama. Sí, Pedro Sánchez Castejón. Pedro Sánchez Castejón, viendo cómo van las encuestas, que es que a este paso Rivera es presidente o presidente, ha decidido salir, no del armario, porque no cabe en el armario, ha salido del piso. Está casado con una muy, muy rica, entonces, bueno, pues no tiene muchos problemas. Entonces, ahora va y se destapa con una moción de censura, con la huelga de la extrema izquierda feminista. Eso no es una huelga feminista, vamos, salvo que se entienda femicomunista, es una tomadura de pelo. Pero es que a este le da lo mismo, Juana, que su hermana. Este va al follón. Estaba dormido, llevaba una temporada dormido. Bueno, pues ahora vuelve al lío. Dice que es para, si no hay presupuestos, moción de censura. ¿Y por qué no la has presentado antes? ¿Por qué no apoyaste la de Coleta Borroca? Si te ofreció la presidencia. En la propia moción. ¿No te acuerdas? Que no te acuerdas, pero pues a ver si me acuerdo yo. Hombre, sí, Coleta Borroca, a cambio de tu apoyo, te ofreció la presidencia. Irene, fíjate, Irene ofreció retirar al novio para que te pusieras tú en la presidencia con tal de echar a Mariano. ¿No te acuerdas? Sí, hombre, y además tú le contestaste que eso antes, cuando eras tú el que podía ser presidente de gobierno con Ciudadanos. ¿No te acuerdas? Pues yo sí me acuerdo. Pero le da igual. Lo mismo le da a Juana que su hermana. Pedro Sánchez reaparecía ayer en Ferraz, donde me anunciaba su presencia en la huelga feminista de pasado mañana. También lanzaba un ultimátum al presidente del gobierno en la votación del sistema de financiación de la educación pública que se vota hoy. Pedía a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no consigue sacar adelante los presupuestos. Órdago de Pedro Sánchez, al que respondían el Popular, Javier Maroto, Albert Rivera de Ciudadanos y Noelia Vera de Podemos. Si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y no anticipa las elecciones, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Lo que no tiene sentido es que el que más dice no al presupuesto sea el que más exige que haya presupuesto. Es una incoherencia de primera división. Si el PP no trae los presupuestos con todo esto que les he dicho, pues entonces iremos a una situación sin presupuestos, con un gobierno a la deriva y en plena debilidad. Habría que ver hasta qué punto está dispuesto realmente a llevarlo a cabo, porque lo que no vamos a poder apoyar, desde luego, son más palabras vacías. ¿Cómo no vas a apoyar más palabras vacías si estás apoyando a Pableni? Que eso no son más que palabras vacías. Bueno, vamos a lo que está pasando en la Iglesia. Hay gente que sigue radio, gente joven sobre todo, que es católica y que ve con espanto lo que hacen los jefes. Claro, la Iglesia católica es una fe y es una organización, pero la base de la Iglesia son los que creen. Creen por arriba. Yo conozco a bastantes y les aseguro que no creen en nada. En nada es en nada. O sea, no es que no crean en Dios, en la Virgen o tal. No, es que no creen en nada. En nada, excepto en prosperar en su carrera. Que es una cosa confuciana que no hay quien la entienda hasta que los vas viendo. Los conozco. Y la verdad es que lo lamento, porque es que hay gente en los curas, en las monjas, en los voluntarios católicos, que es gente absolutamente extraordinaria. Entonces a ellos les duele, y sé que les duele, pues como cuando digo que el Papa es el tráiler del anticristo. Hombre, no diga usted eso. Pero si tú lo piensas también. Ya, pero hombre, es que... ¿Por qué? Pues porque son así, porque creen. ¿Pero esa creencia hace daño? No. España es España porque es un país católico, estructuralmente católico. Los valores de los españoles, cuando los tienen, queremos tenerlos, son los valores católicos. La piedad con el que no tiene,
el buscar, en fin, ayudar, enseñar al que no sabe. Las obras de misericordia. Tú puedes no tener fe, pero en los católicos, a diferencia de los protestantes, no basta la fe. Son fundamentales las buenas obras. Ese propósito moral en la vida comparten creyentes y no creyentes en España en una enorme, mucho más de lo que parece. Pero ¿qué pasa? Que llega la burocracia eclesial que no cree en nada, que está permitiendo que algo como una iglesia que se llama católica, que significa universal, se convierta nada menos que en el heraldo del racismo separatista catalán, como antes lo fue del racismo separatista terrorista vasco. La propia iglesia en vanguardia, eso ha cambiado en el País Vasco. Pero no en Cataluña. Y no dice nada. Y no dice nada. Porque antes, cuando Rouco, por lo menos decía que la unidad de España era un bien moral, y tanto que es un bien moral. ¿Cómo no va a ser un bien moral mantener una nación romana y cristiana desde hace 2000 años? Pues claro que es un bien moral, sobre todo para un cristiano, debería serlo. Por cierto, los evangélicos, tan superferolíticos, también se han hecho separatistas. Y todavía más radicales que los católicos, que son sencillamente réprobos, y algunos blasfemos. Pero ya solo faltaba Osoro. Osoro es un ser bueno, pero claro, de buenas intenciones está empedrada el infierno. Yo lo he conocido de obispo de Oviedo, lo he conocido de obispo en Valencia. Un tipo estupendo, agradable, sensato y tal. Ha sido ponerlo a hacer de Rouco y no puede con el cargo. Como pasa en la Iglesia en general, no se toman responsabilidades. La gente de abajo sigue haciendo una tarea extraordinaria en términos sociales, yo no entro ya en lo religioso, y sin embargo por arriba es una vergüenza. O sea, pero ¿cómo es posible que la Iglesia española permita que sigan en la Iglesia curas racistas, separatistas catalanes, curas terroristas, proterroristas en el País Vasco? Eso es intolerable. En un momento en que además la sociedad española lo rechaza masivamente. Pero ¿cómo es posible que cuando sale 1 millón de personas en Barcelona con banderas españolas a la calle, todos los obispos estén en contra de esas personas, que son las pocas que van a misa? Pero ¿cómo es posible? Y que sus jefes en Madrid y en Roma no hagan nada. Bueno, así, es decir, por no enfrentarse a los problemas, se ha metido Osoro en un jardín monumental. Hace falta estar muy acobardado, hace falta estar ya en un estado de pánico, de temblor, que ya se le vio en el caso Pitita, cuando dejó tirado al cura que denunció a los que habían asaltado la capilla de la Complutense. Cuando estaba celebrando misa había 60 personas y les estaba dando la comunión. Y entraron las tías estas, la Pitita, desnudándose y diciendo: arderéis como en el 36, menos rosarios y más bolas chinas, y el Papa no nos deja comernos las almejas. El cura naturalmente los denunció. Y Osoro lo dejó tirado. Dijo que él perdonaba a Pitita. ¿Pero tú quién eres para perdonar o no perdonar? Por miedo. ¿Qué dirá la Sexta? La Sexta dirá que arderéis como en el 36. Pero si Ferreras es Pitita con barba, ¿para qué se afeita? Pero si son lo mismo. ¿Pero a qué tenéis miedo? Que no tengáis miedo ya. Mira que Juan Pablo II le gustaba mucho repetir: non avete paura. Se ve que conocía el percal. Tienen más miedo que 11 viejas. Y se ha metido en un follón Osoro de padre y un señor mío. Claro, está el disparate. Decir que la Virgen compartiría los criterios puramente bolcheviques de odio a la mitad de la población masculina y a la inmensa mayoría de la población femenina de esta huelga desnortada, repugnante, totalitaria, que claro, ya han empezado a saltar los obispos. Es que es inevitable. Pero ¿saben lo peor de esto? A Osoro le preocupa menos lo que diga el obispo de Alcalá que lo que diga Antonio Ferreras. Esto es lo trágico. Las declaraciones de Osoro asegurando que la Virgen también haría huelga el 8 de marzo han dividido a la Iglesia. En San Sebastián, el obispo José Ignacio Munilla afirma que el feminismo radical tiene el demonio dentro de sus filas. En otra carta, el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reis Pla, ha asegurado que la ideología de género es una estructura de pecado que introduce un nuevo sistema cultural de carácter totalitario. Quienes sí apoyan a Osoro son Pedro Sánchez y Manuela Carmena. El sistema capitalista en este país, precisamente, si damnifica sus consecuencias a alguien, es precisamente
a la población femenina. Pero vamos, esto no son opiniones, son hechos. Yo creo que lo que no podemos hacer es discutir sobre lo obvio. Lo que ha sustentado la historia es la vida cotidiana. Entonces yo creo que las mujeres, la cultura de las mujeres es experta en eso, en reparar, en calentar, en cuidar, y bueno, eso es lo que hace falta ahora. O sea, es conocida la cultura de reparar y de calentar, que se referirá a quemar iglesias, capillas, porque esta tía es la que quiere crear el monumento en la Gran Vía del Terror Rojo a más de 100 chequistas, violadores, torturadores y asesinos convictos y confesos. Esta tía es la que ha quitado la calle que llaman de franquistas. ¿Cómo que franquistas? De españoles. España está llena de calles dedicadas a los carlistas y a los liberales. En España está el monumento a Espartero y la calle de Zumalacárregui en Madrid. Pero en Zaragoza también. Y estaban en dos bardón distintos, eran españoles. Los chequistas no eran españoles, eran criminales, eran asesinos de españoles. A las brigadas internacionales. Brigadas internacionales es una horda de asesinos a sueldo de Moscú que vinieron a matar españoles y no sabían ni dónde caía Huelva. Monumento a la brigada internacional. El Che Guevara. El Che Guevara era un asesino redomado, un criminal que montó el primer campo conocido, porque había habido antes, de concentración para homosexuales. La SUMAP, Unidad Militar de Ayuda a la Producción para homosexuales, para que se hicieran hombres. Y ponía, igual que el trabajo se hará libres en Auschwitz, el trabajo se hará hombres. Este es el Che Guevara. Y Carmena es del Che Guevara. Pablo Iglesias es del Che Guevara. Y el zote del PSOE no es del Che Guevara porque no se deja melena, pero podría ser del Che Guevara y de su señora y de su madre. ¿Pero de qué van estos tíos? Van de lo de siempre, de engañar a la gente. ¿Por qué tanta gente está firmando esos papeluchos de la huelga, en la que no creen? Porque están en la agenda del bien. Yo en mi libro del comunismo, después de darle muchas vueltas, y viendo a otra gente que lleva un siglo dándole vueltas, ¿por qué triunfa el comunismo aunque nadie crea en el comunismo? Porque te coloca en la agenda del bien. Tú ya eres bueno. Tú ahora firmas el manifiesto y ya te dejan en paz. Es más, si eres artista te premian. Si eres novelista, sales en El País. Si eres catedrático, asciendes y das clases. Tú te niegas y eres un maldito, eres un facha, eres una basura, eres en el mejor de los casos, un liberal radical, que eso es para ellos es como decir hijo de Satanás. ¿Cuántas creen realmente en la basura esa del heteropatriarcado? Si eso se siguiera, si la costumbre de enfrentar a los sexos continuara, si hiciéramos huelga a los hombres, que es lo que deberíamos hacer por la ley de violencia de género, entonces ¿qué pasaría? O sea, pero ¿desde cuándo el sexo va a estar por encima de la condición de persona? ¿Desde cuándo es más importante el sexo que la persona? En ese esa astrosa humillación de este líder vacío, vacuo y necio del PSOE a este proyecto, yo no digo que es pecado, porque yo no creo en la virtud en el pecado, ahora que es asqueroso sí lo digo, y que es un proyecto totalitario lo digo. Es para colocar a todo el mundo donde tiene que estar, es ordenar a las mujeres lo que tienen que ser y a los hombres lo que tienen que ser, que es nada. ¿Y esto quién lo dice? 4 petardas que ni tienen hijos, ni tienen padres, ni cuidan a nadie. Son 4 petardas, pero tienen la agenda del bien. Y en los medios de comunicación, que el comunismo es fundamentalmente la ideología de profesores y periodistas, nunca de trabajadores, nunca los proletarios han sido comunistas, nunca es nunca, jamás. Porque lo primero que querían era quitarle sus bienes. Y luego el derecho de huelga, que es lo primero que han hecho todos los regímenes comunistas. Lo primero que haría Pablo Lenin. Pero lo fundamental es mandarle a la gente, ordenarle a la gente, decirle lo que tienen que decir, lo que tienen que pensar, lo que tienen que opinar, acerca de qué, de todo, de todo. Cómo hay que acostarse, cómo hay que levantarse, cómo hay que pensar, cómo hay que vestirse, cómo hay que... Son basura totalitaria. ¿Y por qué lo siguen todos? Ah, porque entonces estás en el lado del bien. ¿Y cómo consigues estar en el lado del bien? Creando un fantoche del mal. Esto es lo que crea Münzenberg para Lenin y sigue vigente 100 años después. La viuda, cuento en mi libro de Memoria del Comunismo,
La viuda de Münzenberg se reúne con Stephen Cohen, que es uno de los mejores estudiosos que ha habido del comunismo, El fin de la inocencia. Münzenberg es el que crea la propaganda comunista, que es la que rige hasta hoy, hace un siglo casi. Entonces le dice, no, la cosa es muy sencilla. Lo que crea Willy, que era su marido, que acabó suicidándose porque lo iba a matar Stalin, y entonces ya le tocaba morir, y entonces prefirió matarse. Bien, pero antes montó el Congreso de Valencia, la falla de Valencia de homenaje a Stalin, como defensor de la democracia, el mismo año que solo en Rusia se cargó a 750.000 rusos. O sea, es el defensor de la vida, de la paz y tal, padrecito de los pueblos. Pues le dice, es muy sencillo. Tú no tienes que decir que quieres la dictadura del proletariado. Tú tienes que decir que lo que no quieres es que haya pobres. Tú no tienes que decir que no quieres que haya elecciones. Tú lo que tienes que decir es que te parece mal que en las elecciones ganen siempre los mismos. Tú no tienes que decir, actualizaríamos ahora, que te parece mal que en los meses de maternidad, paternidad, etcétera, eso legalmente perjudique a las mujeres. Tú tienes que decir que los hombres han creado un sistema injusto porque es capitalista y que el patriarcado tiene que desaparecer. ¿Y eso qué significa? No, eso no significa nada, pero tú tienes que decirlo. Y entonces, ¿tú qué tienes que decir ante lo que dice Carmena? Dice, ante esta huelga, los valores de las mujeres son la paz y el amor. Y entonces ya sale lo de la zarzuela. Si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. Y si cuela, cuela. Pero tú nunca digas lo que quieres. Tú siempre di que estás contra el mal. ¿Y el mal qué es? El mal es una caricatura. El mal es Franco, o es Hitler, o es un matón, o un maltratador. Ese es el mecanismo totalitario. Y lo vemos en esta huelga dichosa. Es una vergüenza que gente alfabetizada y medianamente decente firme ese papelucho. Gritamos contra el capitalismo salvaje. Suelta el salario. Me dirían ellas, suelta la pasta, tía. Suelta el salario, Irene. Tú tienes ahora más salario que Tania. ¿Por qué? Ah, ya. ¿Van a prescindir de su sueldo? No. ¿Pero por qué la Iglesia se suma a eso? Por miedo. Porque quiere estar en la agenda del bien. No quiere que la cataloguen de facha y tal. Hablan de sacar de la fosa las cenizas de Franco, que es el que salvó a los católicos, después de que hubieran masacrado a 8.000 curas y frailes y monjas, y unos 30 o 40.000 católicos exclusivamente por ser católicos, y no lo defienden. No son para defenderlo. En fin, vámonos a una pausita y a la tertulia. Es la mañana. Es radio. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos ya a la tertulia. ¿Cómo pueden participar nuestros seguidores? Pues una nota de audio al 648 91 92 60 y a partir de las 9:30 les escuchamos en la tertulia. Iberia. Volando y puntual. Hombre, Una de las claro. cosas que más se valora en general en la vida, pero por supuesto más cuando vamos a coger un avión. Debes saber que Iberia ha sido elegida la aerolínea más puntual por segundo año consecutivo. Además, Iberia Express, la low cost, la más puntual entre las compañías de bajo coste. Me alegro. Y claro, tú, Silvia, ya debes ser plutócrata con lo que has ahorrado en Me seguros. hacía unos viajes, Federico, Claro, porque claro. me he ahorrado muchísimo, porque ahora ya no solamente con el seguro del coche, el de la moto, el seguro de vida, el seguro del hogar, absolutamente todos. Y me he encontrado ahora con un compañero en el pasillo y le he dicho, el del hogar, revisa lo que seguro que estás pagando de más. Ya sé quién es. Pues va a llamar al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Pues a la tertulia. Es la mañana de Federico.